Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso top básico en tono marrón combinado con dos tonos de beige y en los bordes lleva unos detalles de conchita, así que allá vamos. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser hilo 100% algodón. Yo elegí estos tres colores que vamos a combinar, pero si tú eliges un solo color solamente vamos a utilizar 100 gramos. Un crochet del 2.00 para tejer, tijera, cinta métrica, marcadores y una aguja lanera. Para empezar vamos a trabajar las copas. Este es el diseño de copa que vamos a estar tejiendo. La base tiene color marrón, después lleva una fila de color beige claro y luego otra fila de otro tono de beige y luego un borde de marrón. Para empezar a tejer la copa vamos a tejer cadenas según la medida que a continuación te voy a dejar una tabla de medidas para que puedas guiarte según la talla que vas a tejer. Para la talla que yo estoy tejiendo es una talla mediana, voy a tejer en un total de 19 cadenas que nos va a estar midiendo 7 centímetros. Aquí ya tengo las 19 cadenas que van a estar midiendo 7 centímetros. Una vez tejido las 19 cadenas o las cadenas que vas a trabajar, a partir de aquí para la primera vuelta voy a adicionar 2 cadenas y en la tercera cadena voy a empezar a tejer puntos altos. Aquí el primer punto alto, ya tengo 2. En la siguiente cadena otro punto alto, en el siguiente un punto alto y así voy a continuar tejiendo punto alto en cada cadena disponible hasta finalizar haciendo un total de 20 puntos altos. Aquí ya finalicé un total de 20 puntos altos. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y vamos a empezar a tejer nuevamente punto alto en cada punto alto disponible de la vuelta anterior. Por aquí voy a colocar un marcador aquí como te lo muestro a continuación. Vamos a colocar el marcador que es ahí donde vamos a hacer los aumentos para que la copa pueda ir dando forma. Mi último punto alto lo voy a tejer aquí. En este de acá voy a tejer el último punto alto. Entonces continúo tejiendo hasta antes del marcador puntos altos en cada espacio disponible. Aquí está el último punto alto que voy a tejer antes del marcador. Ahora aquí en este espacio voy a ingresar y voy a empezar a tejer 3 puntos altos, una cadena y en el mismo espacio repetimos 3 puntos altos. Vamos a dar inicio a darle forma a nuestra copa. Voy a colocar aquí donde hice la cadena de separación mi marcador porque ahí es donde vamos a tejer los aumentos en cada vuelta que vamos a ir haciendo. Y continuamos tejiendo punto alto. El primero lo voy a hacer aquí en este espacio. En este siguiente espacio otro punto alto y así hasta finalizar y obtener un total de 19 puntos altos sin contar el aumento. Por aquí ya finalicé esta vuelta.
Para la siguiente vuelta vamos a repetir, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y volvemos a repetir tejiendo punto alto sobre punto alto hasta llegar antes del marcador. Por aquí ya estoy antes de llegar al marcador, me falta aquí un último punto alto. Tejemos un punto alto. Y ahora sí, quitamos el marcador. Y ahí vamos a tejer ahora 2 puntos altos únicamente. Una cadena de separación. Y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos. Vuelvo a colocar el marcador en el espacio de la cadena de separación y continuamos tejiendo punto alto en cada espacio disponible hasta finalizar esta vuelta. Por aquí nuevamente ya he finalizado esta vuelta. Me falta un último punto alto aquí en la tercera cadena de la vuelta anterior y finalizo con un último punto alto. Para la siguiente vuelta nuevamente subo con 3 cadenas, giro trabajo y repito tejiendo punto alto hasta llegar antes del marcador. Nuevamente ya estoy aquí, ya llegué antes del marcador, quitamos y en ese espacio nuevamente vamos a tejer 2 puntos altos únicamente, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. Colocamos nuevamente el marcador en el centro y continuamos tejiendo punto alto en cada espacio disponible hasta finalizar la vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener un total de 9 vueltas según la medida que tú estés tejiendo. De esta manera es como vamos a contar las vueltas. De aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas, que es la medida que yo estoy tejiendo. Te recomiendo ir tomándote la medida por si necesitas realizar más vueltas. Por aquí ya finalicé mi copa con las 9 vueltas. Y para corroborar vamos a contar nuevamente empezando de aquí del centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Las 9 vueltas van a estar midiendo 13 centímetros. Ahora aquí vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar de color. Recordemos que vamos a adicionar 2 vueltas más a partir de aquí. Voy a hacer ahora esta vuelta que es con este punto que vamos aquí a aprender a continuación. Entonces ingresamos aquí donde finalizamos la vuelta anterior, ingresamos el hilo, hacemos el nudo para empezar a tejer. Para la vuelta 10 subimos con 3 cadenas más 2 cadenas adicional, en total 5 cadenas. Contamos 2 espacios, 1, 2 y en el tercero nos saltamos y vamos a tejer 3 puntos altos terminados juntos.
Aquí tengo el segundo punto alto, pero no lo termino. Nuevamente lazada, ingreso en el mismo espacio 3 puntos altos y recién finalizo los 3 juntos. 2 cadenas, nuevamente saltamos 2 espacios y en el tercero repetimos un punto alto, no lo termino, segundo punto alto, no lo termino y el tercero finalizo ahí los 3 juntos. 2 cadenas, saltamos 2 espacios y en el tercero repetimos este dibujo. Y así vamos a continuar tejiendo este dibujo, este patrón, hasta llegar antes del marcador o al centro. En este primer lado de la copa hice un total de 11 dibujitos, me quedó un total de 11 dibujos. Entonces aquí estoy por llegar al centro, tengo 2 puntos altos antes del centro, entonces me voy a saltar y en el centro voy a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena y nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora vamos a repetir este dibujo a este lado. Tal como hicimos acá, nos saltamos 2 espacios y en el tercero repetimos el dibujo de 3 puntos altos en el mismo espacio finalizados juntos, 2 cadenas, nos saltamos 2 espacios y en el tercero repetimos el dibujo. Y así vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta tejiendo estos dibujos. Por aquí ya finalicé nuevamente. Vamos a corroborar que tengamos la misma cantidad de dibujos en este lado, de igual manera en este otro lado. Para cerrar esta vuelta, 2 cadenas y nos saltamos aquí a la tercera cadena de la vuelta anterior y tejemos un punto alto para finalizar la vuelta. Aquí cortamos el hilo para cambiar de color. Cambiamos de color y vamos a ingresar donde finalizamos la vuelta anterior. Ingresamos el hilo, hacemos el nudo para empezar a tejer. Para esta siguiente vuelta vamos a repetir los mismos dibujos de la vuelta anterior, simplemente que de una manera diferente. Subimos con 3 cadenas y en este siguiente espacio de aquí vamos a tejer nuevamente los 3 puntos altos finalizados juntos. 2 cadenas de separación y en este siguiente espacio de la vuelta anterior nuevamente 3 puntos altos finalizados juntos. 2 cadenas y en este siguiente espacio nuevamente repetimos el mismo dibujo. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al centro de la copa. Por aquí ya finalicé, hice un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 dibujos. Y ahora aquí me voy a saltar, voy a tejer una cadena y me voy a saltar aquí a este punto alto de la vuelta anterior. Y vamos a tejer un punto alto, en este siguiente otro punto alto y aquí en el centro tejemos 2 puntos altos como hemos hecho en cada vuelta, una cadena y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos. Vamos a repetir en este siguiente espacio un punto alto, en este otro espacio otro punto alto. Y ahora vamos a repetir este dibujo a este lado, una cadena, nos saltamos a este siguiente espacio y 3 puntos altos finalizados juntos, 2 cadenas y repetimos el dibujo hasta finalizar esta vuelta. Teniendo en cuenta que tenemos que tener la misma cantidad de dibujos a este lado como obtuvimos en el otro lado, que son un total de 11 dibujos. Por aquí ya finalicé y estoy corroborando que tengo mis 11 dibujos, aquí tengo 10 y me falta el último en este espacio. Hago los 3 puntos altos y finalizo los 3 juntos y voy a hacer un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior.
Y de esta manera finalizamos esta vuelta, cortamos el hilo. Y así ya tenemos casi finalizada nuestra copa. Ahora nos falta hacer el último borde, que de ahí mismo vamos a hacer la extensión de la tira de ajuste para el cuello. Entonces vamos a cambiar de color y vamos a ingresar donde finalizamos la vuelta anterior. Ingresamos el hilo, yo voy a estar usando el color marrón para esta vuelta. Hacemos el nudo para empezar a tejer. Y vamos a subir con una cadena y en el mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. En este siguiente espacio, en el grupito del dibujo, un punto bajo, agregamos una cadena y vamos a hacer un punto picot. Ingresamos por aquí, sacamos hilo y hacemos un punto deslizado. Y de esta manera ya tenemos el primer punto picot. En este siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos bajos. En este grupito del dibujo de la vuelta anterior un único punto bajo y en este siguiente espacio 2 puntos bajos. En este grupito un punto bajo y voy a hacer nuevamente un punto picot. El punto picot va a ser pasando un dibujo como te lo muestro aquí. Para el punto picot nuevamente ingresamos, sacamos hilo y punto deslizado. Y nuevamente en este siguiente espacio 2 puntos bajos. En este siguiente dibujito un punto bajo. En este espacio 2 puntos bajos. Y ahora sí, aquí en este espacio un punto bajo y vamos a repetir el punto picot. Como pueden ver, nos vamos a hacer saltando un dibujo. Repetimos para el punto picot, ingresamos por aquí y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a repetir el patrón hasta llegar al centro de la copa. Por aquí ya estoy por llegar al centro de la copa, hice un total de 6 punto picots en este lado. Y ahora me voy a saltar a este espacio, vamos a tejer un punto bajo. En este siguiente espacio, punto bajo. Nuevamente aquí, otro punto bajo. En este espacio, otro punto bajo y aquí otro punto bajo. Y aquí llegamos al centro y hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a hacer la extensión de cadenas para el ajuste del cuello. Yo hice un total de 100 cadenas, pero si tú estás tejiendo una talla más grande, te recomiendo hacer más cadenas. Por aquí ya finalicé las 100 cadenas para el ajuste, que van a estar midiendo un total de 38 centímetros. Ahora vamos a regresar haciendo punto deslizado en cada cadenita disponible hasta llegar a la copa. Por aquí ya hice punto deslizado en cada cadenita disponible y ya llegué aquí nuevamente al centro de la copa. Entonces aquí en este centro voy a tejer nuevamente un punto bajo y continúo tejiendo punto bajo en cada espacio disponible. Aquí otro punto bajo, aquí otro punto bajo y en este espacio un punto bajo. Entonces ya tenemos así la tira para el ajuste del cuello. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Aquí me toca hacer un punto picot según tal cual hicimos en el otro lado de la copa. En este espacio 2 puntos bajos, en este dibujito un punto bajo y nuevamente 2 puntos bajos en el siguiente espacio y vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé este lado de la copa. Y en este último dibujo voy a tejer el último punto picot. Una cadena
ingresamos, sacamos y punto deslizado. Y para finalizar la vuelta voy a tejer el último punto bajo en la tercera cadena de la vuelta anterior. Y así damos por finalizada la copa. Ya tenemos ambos lados. Ahora voy a tejer en este bordecito de la base de nuestra copa con puntos bajos. Para ello hacemos una cadena y en este mismo espacio donde tejimos el último punto bajo, vamos a tejer otro punto bajo para dar inicio a este lado de la base que vamos a empezar a tejer. Ahora en este siguiente espacio voy a tejer 2 puntos bajos. En este siguiente espacio nuevamente 2 puntos bajos. Aprovechamos para ir escondiendo el hilo, vamos a ir tejiendo de esta manera. En este siguiente espacio repetimos tejiendo 2 puntos bajos. Y en este siguiente espacio nuevamente 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos en cada espacio disponible en toda la base de nuestra copa, hasta llegar aquí al final. Y ya estoy por terminar haciendo puntos bajos en la base de la copa, así es como nos va quedando. Y ahora para cerrar voy a tejer en el mismo espacio donde inicié con mi punto bajo. En esta vuelta tejemos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer un punto deslizado en esta primer cadenita que hemos tejido al iniciar la vuelta. Ingresamos, sacamos y punto deslizado y vamos a cortar el hilo. De esta manera damos por finalizada lo que es la copa. Así es como debe ir quedando. Las 12 vueltas que hicimos en la copa me va a estar midiendo un total de 16 centímetros. Repetimos lo mismo para la siguiente copa y aquí ya tengo las 2 copas finalizadas. Ahora lo que vamos a hacer es unir ambas mientras vamos tejiendo lo que es la parte baja de nuestro top. Nos fijamos que nuestro trabajo esté por delante, así como te lo muestro aquí. Y vamos a ingresar en esta esquina de una copa. Ingresamos el hilo, yo voy a seguir utilizando el color marrón. Hacemos el nudo para empezar a tejer. Y vamos a tejer a partir de aquí una extensión de cadenas para empezar a dar inicio a lo que es la parte baja del top. Yo para la talla que estoy tejiendo, que es una talla mediana, voy a hacer un total de 35 cadenas. Igual te recomiendo ir tomándote la medida para saber cuántas cadenas vas a tejer, teniendo en cuenta que esto va a ser para la parte de la espalda y que tenemos que dejar aproximado de 5 a 7 centímetros de espacio para el ajuste de la parte de atrás. Por aquí ya finalicé las 35 cadenas y que van a estar midiendo un total de 13 centímetros. Una vez finalizada vamos a empezar a tejer puntos bajos. Me voy a saltar la primera cadena y en el siguiente el primer punto bajo. En la siguiente cadena otro punto bajo y así vamos a tejer cadenas en todas esas 30. Y así vamos a tejer puntos bajos en las 35 cadenas que hemos tejido. Por aquí ya tejí todo en todas mis cadenas, puntos bajos. Y ahora vamos a continuar tejiendo en esta base de la copa puntos bajos. Entonces me salto aquí a este primer espacio, un punto bajo, en este siguiente otro punto bajo y así vamos a tejer punto bajo en toda la base de la copa. Por aquí ya estoy terminando de tejer puntos bajos en la base de la copa y estoy llegando a esta otra esquina. Y ahora aquí vamos a aprovechar para unir la otra copa con punto bajo. Nos fijamos que la copa esté del mismo lado, que ambos estén del mismo lado. Entonces me voy a saltar a hacer un punto bajo en la esquina de la otra copa, como te lo muestro aquí.
y vamos a continuar tejiendo punto bajo en cada espacio disponible hasta llegar a la otra esquina de la segunda copa. Como pueden ver, así de fácil hacemos la unión de ambas copas mientras vamos tejiendo esta parte baja del top. Aquí ya estoy finalizando haciendo puntos bajos en esta segunda copa en su base y me falta aquí 2 puntos bajos más para llegar a esta esquina. Una vez llegado a esta esquina, vamos a tejer nuevamente la extensión de 35 cadenas o la cantidad de cadenas que tú hayas tejido según la medida, igual que hicimos a este lado. Y vamos a regresar haciendo puntos bajos. Aquí he tejido las 35 cadenas y regresé haciendo puntos bajos tal cual hicimos al otro lado. Aquí me falta tejer un último punto bajo y vamos a cerrar esta primera vuelta ingresando aquí en este espacio de la esquina de la copa y vamos a hacer un punto deslizado para finalizar esta vuelta y vamos a cortar el hilo. En esta primera vuelta lo que hicimos es agregar la extensión de cadenas y también hacer la unión de las copas. Y ya tenemos la primera vuelta. Ahora para la siguiente vuelta giramos el trabajo de esta manera y voy a ingresar aquí en este primer espacio en las 35 cadenas que hicimos. Vamos a ingresar en este espacio el hilo nuevamente para dar inicio a la siguiente vuelta. Hacemos el nudo y vamos a tejer ahora puntos altos. Para eso ingresamos el crochet, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer punto alto en cada espacio disponible. En este siguiente otro punto alto, en este siguiente otro punto alto. Y así vamos a repetir tejiendo en todo este borde de ambas copas y en esta otra extensión de 35 cadenas hasta aquí. Por aquí ya finalicé todo el borde de mi top haciendo puntos altos. Así es como te debe ir quedando. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación, en total 4 cadenas. Giramos el trabajo y nos vamos a saltar un primer espacio y en el siguiente un punto alto. En esta vuelta vamos a tejer cuadraditos. Nuevamente una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente otro punto alto. Una cadena, saltamos un espacio y en el siguiente otro punto alto. Y así vamos a repetir esta vuelta haciendo cuadraditos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé esta vuelta de cuadraditos. Para cerrar aquí me falta tejer el último, una cadena, y el último va a ser en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta nuevamente subo con 3 cadenas, giro mi trabajo y voy a tejer puntos altos en este primer espacio, un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior, punto alto en este siguiente espacio y punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Y así voy a empezar a tejer punto alto en cada espacio disponible hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé esta vuelta tejiendo puntos altos. Me falta aquí en este siguiente espacio un punto alto y un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Subo nuevamente con 3 cadenas más una cadena de separación porque vamos a repetir la vuelta de cuadraditos que hicimos aquí. Giramos el trabajo, nos saltamos nuevamente un espacio y en el siguiente un punto alto, una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente otro punto alto.
Y así vamos a repetir nuevamente la vuelta de cuadraditos. Una vez finalizada esta vuelta de cuadraditos, vamos a repetir nuevamente la vuelta de puntos altos y nuevamente otra fila de cuadraditos. Por aquí ya finalicé, como pueden ver, hice un total de 3 vueltas de cuadraditos y agregué 2 vueltas más de puntos altos, siguiendo el patrón. Si tú deseas que el top sea más largo, puedes repetir este mismo patrón intercalando una vuelta de cuadraditos y una vuelta de puntos altos. Ahora para la siguiente vuelta, una vez que hemos finalizado con fila de cuadraditos, subimos con 4 cadenas, giramos el trabajo y en este primer espacio tejemos un punto bajo. Nuevamente 4 cadenas, nos saltamos un cuadradito y en el siguiente un punto bajo. Y ya tenemos 2 argollas de 4 cadenas. Nuevamente 4 cadenas, nos saltamos un cuadrado y en el siguiente un punto bajo. Nuevamente 4 cadenas, nos saltamos un cuadrado y en el siguiente un punto bajo. Y así vamos a repetir tejiendo argollitas de 4 cadenas, saltándonos un cuadradito hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé mi vuelta de argollitas. Me falta aquí un último, tejo 4 cadenas, me salto este primero y voy a tejer un punto bajo aquí. Y para cerrar y para que nuestro trabajo avance de manera recta, voy a tejer una cadena y un punto alto en la tercera cadena de la vuelta anterior. De esta manera nuestro trabajo va a ir avanzando de manera recta. Nuevamente subimos con 4 cadenas, giramos el trabajo y en la primera argollita disponible vamos a tejer un punto bajo. Ahora en esta siguiente argollita vamos a tejer un total de 8 puntos altos en el mismo espacio. Acá ya tengo mis 8 puntos altos y en esta siguiente argollita un punto bajo. Repetimos 4 cadenas, en esta siguiente argollita un punto bajo, 4 cadenas, en esta siguiente argolla un punto bajo, ya tengo 2 argollas y voy a repetir nuevamente el dibujo de 8 puntos altos en esta siguiente argolla. Así en esta vuelta vamos a repetir este patrón, cada 2 argollas vamos a tejer 8 puntos altos. Una vez finalizado tejemos punto bajo aquí y nuevamente repetimos las 2 argollas de 4 cadenas. Punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo aquí y repetimos otra vez los 8 puntos altos. Y así vamos a repetir el patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta, terminé con 8 puntos altos. Para cerrar en esta siguiente argolla un punto bajo, 4 cadenas y en esta argollita de la vuelta anterior en el espacio voy a tejer un punto bajo para cerrar esta vuelta. Y aquí vamos a cortar el hilo para cambiar de color. Vamos a girar el trabajo y vamos a ingresar aquí donde finalizamos el siguiente color que vamos a usar. Yo voy a estar utilizando el tono beige claro. Ingreso mi hilo, hacemos el nudo para empezar a tejer. Y vamos a tejer 4 cadenas nuevamente y en esta primer argolla de la vuelta anterior un punto bajo. Ahora nos saltamos al grupo de 8 puntos altos y en este primer punto alto, un punto alto, una cadena, nos saltamos al siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos al siguiente punto alto y una cadena y así vamos a tejer un total de 8 puntos altos separados de una cadena. Pero no nos vamos a saltar ningún espacio, simplemente vamos a tejer una cadena de separación. Así es como te tiene que quedar. Ahora nos saltamos a esta argolla y vamos a tejer un punto bajo.
Repetimos 4 cadenas y en este siguiente un punto bajo. Ya tenemos ahora en esta vuelta únicamente una argolla. Y vamos a repetir en este siguiente grupo de 8 puntos altos. Vamos a tejer 8 puntos altos separados de una cadena, pero sin saltarnos ningún espacio. En esta vuelta vamos a hacer únicamente una argolla cada dibujo. Nuevamente 4 cadenas, nos saltamos a esta siguiente argolla y un punto bajo. Y así vamos a repetir el patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la vuelta, así es como te tiene que ir quedando. Y para cerrar voy a tejer un punto bajo en esta argolla de la vuelta anterior. Y vamos a agarrar lazada y sobre este y en este siguiente espacio de la vuelta anterior tejemos un punto alto. Nuevamente cortamos el hilo y cambiamos de color. Giramos el trabajo y vamos a ingresar donde finalizamos la vuelta anterior el siguiente hilo a usar. Yo voy a utilizar el tono beige ahora en un tono oscuro. Hacemos el nudo, ingresamos el crochet para empezar a tejer esta vuelta. Subimos con 2 cadenas únicamente y nos vamos a saltar en este espacio de aquí y vamos a tejer 3 puntos altos finalizados juntos. De esta manera, 2 cadenas, nos saltamos a este siguiente espacio y nuevamente 3 puntos altos finalizados juntos. Tal cual hicimos el diseño en la copa. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos a este siguiente espacio y 3 puntos altos finalizados juntos. Y así vamos a trabajar estos dibujitos en este grupo de 8 puntos altos que hemos tejido. Aquí ya finalicé los dibujitos y obtuve un total de 7 dibujos. Y ahora nos vamos a saltar a esta argollita y punto bajo. Y vamos a repetir en este siguiente grupo nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio finalizados juntos, separados de 2 cadenas. Y siempre tener en cuenta que obtengamos 7 dibujos en cada grupo. Por aquí ya finalicé, así es como te tiene que ir quedando esta vuelta. Acá ya tengo los 7 dibujos. Y para finalizar en esta siguiente argolla, un punto bajo. Y cortamos nuevamente el hilo. Ahora vamos a finalizar con un bordecito y lo vamos a tejer en color marrón. Ingresamos el hilo donde hemos finalizado la vuelta anterior, hacemos el nudo. Subimos con una cadena y en el mismo espacio tejemos un punto bajo. En este siguiente espacio, en este dibujito de la vuelta anterior, un punto bajo. En este espacio, 2 puntos bajos. En este siguiente grupito, un punto bajo. Y nuevamente en este espacio, 2 puntos bajos. Y así vamos a trabajar en todo este grupo de los 7 dibujos que hemos tejido. Aquí ya estoy en mi último dibujo, un punto bajo, y aquí en este punto bajo del centro que divide cada dibujito,
voy a hacer un último punto bajo. Y aquí vamos a colocar opcional si tú deseas la separación de estos detalles de conchitas, como te lo muestro aquí. Por aquí vamos a estar utilizando este detalle. Entonces vamos a colocar aquí nuestra primera conchita. Para eso voy a utilizar un crochet de punta fina que pueda entrar en nuestra conchita para poder ingresar el hilo. Ingresamos el crochet delgado por el hilo y luego ingresamos por la conchita y vamos a pasar el hilo tal como te lo muestro aquí. Pasamos y vamos a hacer un punto bajo con esa misma aguja. Acomodamos el hilo, ajustamos para que la conchita pueda quedar bien ajustado y hacemos un punto bajo. Estiramos el hilo y vamos a cambiar de crochet con el crochet que estábamos tejiendo, el de 2.00, y vamos a continuar tejiendo en ese mismo espacio. Voy a tejer un punto bajo más. Y de esta manera queda colocada nuestra conchita aquí en este centro entre dibujo y dibujo. Y vamos a continuar tejiendo punto bajo, aquí en este siguiente espacio un punto bajo y en este espacio 2 puntos bajos. Nuevamente en este espacio únicamente un punto bajo y en este siguiente espacio 2 puntos bajos. Hasta llegar nuevamente al centro de aquí para colocar la conchita. Aquí estoy haciendo el último punto bajo en sobre el dibujo de la vuelta anterior, y aquí en este centro que separa dibujo y dibujo un punto bajo. Y ahí es donde vamos a colocar la siguiente conchita. Nuevamente ingresamos el crochet de punta fina, ingresamos por la conchita y vamos a sacar el hilo. Ajustamos antes de pasar el hilo y hacemos ahí un punto bajo. Ajustamos. Estiramos el hilo y cambiamos de crochet nuevamente, y en ese mismo espacio donde hicimos el punto bajo tejemos otro punto bajo y ya tenemos colocado la segunda conchita. Y de esta manera vamos a repetir en toda la base de nuestro top colocando las conchitas mientras vamos tejiendo. Por aquí ya finalicé, como pueden ver, así es como te tiene que quedar este borde de nuestro top colocado ya las conchitas. Y para cerrar aquí ya he tejido un punto bajo y para finalizar voy a tejer un último punto bajo en este espacio. Aquí mismo, sin cortar el hilo, voy a tejer este otro bordecito del costado del top. Para eso voy a tejer una cadena y en el mismo espacio un punto bajo para dar inicio a esta fila y otro punto bajo ahí mismo. Nos saltamos a este siguiente espacio y tejemos 2 puntos bajos. Nuevamente en este siguiente espacio 2 puntos bajos, y así vamos a tejer 2 puntos bajos en cada espacio disponible que te encuentres. Esto va a ser para poder reforzar esta parte del costado del top donde va a ir la tira de ajuste. Para ello vamos a tejer estos puntos bajos. Aquí ya estoy terminando los 2 puntos bajos y en este último espacio disponible aquí ingreso y hago un último punto bajo. Y ahora sí, aquí es donde vamos a cortar el hilo. Así es como nos va a quedar este lado del top con el borde ya tejido de puntos bajos.
Y vamos a repetir lo mismo ahora al otro lado. De igual manera, aquí estamos a este otro lado y vamos a repetir tejiendo puntos bajos. Para eso ingreso ahora en esta parte de arriba de nuestro tejido. Ingresamos el crochet, ingresamos el hilo y subimos con una cadena y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo. Nos saltamos ahora a este siguiente espacio y vamos a tejer ahí mismo 2 puntos bajos. En este siguiente espacio 2 puntos bajos y así vamos a tejer en cada espacio disponible nuevamente, tal cual hicimos al otro lado, 2 puntos bajos en cada espacio disponible. Por aquí ya estoy finalizando y voy a hacer un último punto bajo aquí donde inicié mi vuelta anterior, una cadena y para cerrar voy a hacer un punto deslizado en este primer punto bajo que hemos tejido al iniciar la vuelta donde hemos empezado a colocar las conchitas. Cortamos el hilo, ajustamos y así es como nos va a quedar este bordecito a ambos bordes. Y ya tenemos casi finalizado nuestro top. Ahora lo que vamos a hacer es la unión de ambas copas para que no pueda quedar muy escotado. Pero si a ti te gusta que quede de esta manera, puedes obviar este paso. Vamos a unir ambas copas con nuestra aguja lanera, como te lo muestro aquí a continuación. Nos fijamos que nuestro trabajo esté por detrás, aquí lo tengo por delante, pero la unión la vamos a hacer por detrás. Entonces giramos de esta manera y vamos a unir aquí ambos lados y vamos a cerrar una partecita para que no quede muy escotado. Aquí tengo mi aguja lanera y ingresé el hilo y vamos a combinar ambas copas que queden iguales. Y vamos a ingresar en este primer espacio la aguja lanera y en la otra copa también ingresamos aquí y vamos a hacer un nudo para dar inicio a la costura. Hacemos el nudo, reforzamos con un segundo nudo y empezamos a hacer la costura. Tú puedes continuar haciendo la costura hasta donde desees que quede cerrado ambas copas. Yo aquí estoy corroborando que sea hasta donde yo lo deseo, yo lo quiero hasta aquí, pero si tú deseas que quede más cerrado, puedes continuar haciendo la costura. Yo aquí voy a finalizar y para cerrar voy a ingresar nuevamente en este mismo espacio y vamos a hacer un nudo. Paso por aquí la aguja lanera para asegurar y ajustamos. Y vamos a aprovechar aquí para esconder el hilo con la misma aguja lanera. Ingreso por aquí y aprovechamos en esconder el hilo. Una vez escondido vamos a cortar el hilo y ya tenemos
unidas ambas copas para cerrar un poco esta parte del escote. Ya tenemos casi finalizado nuestro top. Ahora lo que vamos a hacer es la tira de ajuste de la parte de atrás. Para la tira de ajuste yo voy a tejer un total de 280 cadenas. Una vez tejido las 280 cadenas, voy a regresar haciendo punto deslizado en cada cadenita disponible hasta finalizar todas las cadenas que he tejido. Esto hace que la tira quede un poco más resistente, pero que a la vez no sea tan gruesa. Por aquí ya finalicé haciendo punto deslizado en toda la tira y para cerrar vamos a cortar el hilo, ajustamos y ahora vamos a colocar a nuestro top. Aquí aproveché en esconder los hilos para que puedan tener una mejor visibilidad al momento de colocar la tira. Y vamos a empezar a colocar la tira de esta manera como te lo muestro aquí en la parte de atrás del top. Y de esta manera ya tenemos finalizado nuestro top. Como pueden ver es un top básico, es súper sencillo de hacer. Hemos utilizado puntos básicos. De todas maneras, cualquier duda que tengas no olvides dejármelo en los comentarios y yo te voy a estar respondiendo. Y hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse a mi canal para estar pendiente de los siguientes videos tutoriales. También puedes compartir este video y dejar tu me gusta. También recordarte que puedes etiquetarme en tu resultado final por mi página de Instagram, que me encantaría verla. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.